Hola y bienvenidos a... Agua, por favor. Uf, qué bien hidratarse, ¿verdad? Ya sabéis que hay que tomar 2 litros de agua diarios, ¿no? ¡Ja! Pues no, os pillé. No funciona así. Lo de los 2 litros diarios es un mito muy extendido, pero lo cierto es que no existe una cantidad diaria recomendada. Conviene hidratarse bien, pero la cantidad necesaria puede variar mucho según la edad, el tipo de actividad física, el clima, y beber más de lo necesario también puede causar problemas. Lo que es seguro es que la sed sí que es una buena referencia para saber cuándo tenemos que beber y, además, también lo más saludable, en lugar de refrescos, alcohol o bebidas energéticas, es beber este líquido incoloro, inodoro, insípido e increíble. Hoy en Ciencia recorremos con Joaquín Sevilla una escultura que sirve para visualizar el impacto de las pandemias a lo largo de la historia. La mal llamada gripe española, porque la gripe fue mucho más global. Ángela Varela nos explica la participación humana en el ciclo del agua, desde la potabilización hasta la depuración. Es vital que entendamos que hay que simplificar al máximo la labor de las depuradoras. Viajamos con Carlos Briones a la cascada de Orbaneja del Castillo para preguntarnos, ¿puede haber vida sin agua ni carbono? ¿Y en los alimentos, están controlados los contaminantes? Gemma del Caño nos habla de los tóxicos que puede haber en la comida. Estoy convencida de que las recomendaciones de no chupar las cabezas de las gambas que se repiten cada año no han pasado inadvertidas. Por último, Martín Pérez nos lleva al otro lado del espejo para ver cómo se comportan allí las moléculas. Estas moléculas, al igual que tus manos, son imágenes especulares. ¿Estamos ya todos bien hidratados aquí? ¿Fer? ¿Terminas? Vale, perdón. ¿Sí? Ahora sí, vale. Pues ahora sí, comenzamos Ciencia. Bueno, Nacho, Javier, esta es la escultura es bonita, o instalación Ikuspegia en perspectiva que hicimos el año pasado y que es una representación de la historia de las pandemias. No es una representación detallada, en el fondo es una escultura y la idea es que en la dirección en la que vamos caminando pues va pasando el tiempo y cada aro de estos de 3 metros de diámetro representa la población mundial en ese momento, en este caso pues en el año 165 después de Cristo. Esta es la peste de Antonino. Bueno, que era la familia de los Antoninos, pero es Marco Antonio, el de Cleopatra, reinando él. O sea, es en pleno Imperio Romano. Es la caída, coincide más o menos con la caída del Imperio Romano. Y el disco naranja lo que representa es la población, el porcentaje de la población que murió debido a esta pandemia, que esta parece ser que es de viruela. ¿Y este agujerito? Ese agujerito es una perspectiva de lo que sería el COVID respecto a ese momento, aunque si estos números son aproximados, lo del COVID más todavía. Claro, porque está. Pero bueno, es por hacerse una idea. Avanzando en el tiempo, 541 después de Cristo, la peste de Justiniano. Es ya en Bizancio, coincide, lo que decíamos antes, con la caída del Imperio Romano bizantino. Efectivamente. Que es más importante en porcentaje de muertes. En porcentaje claro, fue mayor, sí, más concentrado. Pretendíamos que fuera del mundo, lo que pasa es que el mundo conocido entonces, en fin, por eso te digo que hay que entenderlo más como una metáfora y como una idea general que buscando números precisos, ¿no? La peste negra, estamos en 1347, esto fue descomunal, además hubo varias olas, o sea, esto es el comienzo de 1347. Esto se calcula el 40% de la población mundial falleció. Claro, y el 40% de todos. En algunos lugares, en Navarra, se estima que fue el 60%. Y claro, el 60% de media hace que en algunos lugares fuera el 80, el 90, y de hecho quedaron despoblados en Navarra unos 200 localidades, de gente que murieron todos o casi todos y los poquitos que quedaron además iba y venía, se fueron de allí. Porque esta fueron durante varios años, iba y venía. Sí, fueron recurrentes, ¿no? Olas recurrentes. Y la mal llamada gripe española. Damos un montón de salto a 1918, final de la Primera Guerra Mundial, y la mal llamada gripe española
porque la gripe fue mucho más global, vamos, fue mundial. Y lo que pasa es que como había una guerra, los países en guerra no decían lo que pasaba, que había muertos, y el único país que era neutral entonces que lo comunicaba es España, y por eso quedó el nombre de A mí gripe me parece española. bien que se le llame la gripe española, Sí, porque sí. fue donde se reconoció que existía y uno de los sitios donde se estudió. Perfectamente. O sea que- Bueno, pero fíjate que el virus de la gripe realmente se aisló y se identificó en 1937. O sea que en aquella época realmente todavía no se sabía cuál era la causa. No, desde Muchas luego. de estas enfermedades, Nacho, vienen además de animales, y ahora se han transmitido Muchas a los son humanos, ¿no? zoonosis, la peste Las pestes, claro. a través de los roedores, la gripe española, pues sabemos que de los patos, o en este caso, que vamos a hablar del VIH. Y esta es la última que tenemos aquí representada. Claro, no es la última ni mucho menos, que es el SIDA. 35 millones de muertos para una población que es más o menos la actual. Aquí cogimos el 85 como fecha de referencia, así como en tiempo de los romanos lo mismo te da coger casi 50 años adelante o atrás, aquí había que clavar una fecha para buscar los números y cogimos el 85. Y bueno, es el 0,7 de la población mundial. Claro, no es anual, es a lo largo de muchos años, pero bueno, importante. Ahora habría que hacer más grande el agujerito de la Y aquí de la la siguiente COVID. es la invasión zombie ya, ¿no? Aquí ya la invasión zombie, debacle la del guerra todo, ¿no? mundial Sí. y todo. Aquí tenemos mucho espacio todavía para más pandemias, porque Tenemos metros para pandemias para aburrir. volverán, ¿eh? Volverán. Las pandemias volverán. No sabemos cuándo, pero volverán. Ojalá que de esta hayamos quedado mejor preparados. Pues a ver, esperemos. ¿Te suena aquello del ciclo del agua? El viaje que hace el agua desde que se precipita en forma de lluvia o nieve, llega a los ríos y mares, se evapora y vuelve a empezar. Pero, ¿cómo participamos los seres humanos en este ciclo? Hace 5.000 años, en Mesopotamia ya contaban con agua potable en las viviendas y en Egipto incluso se creó la primera presa. Actualmente el agua que llega a los embalses del deshielo y de los ríos pasa a las plantas potabilizadoras para comenzar los diferentes tratamientos que harán que las partículas en suspensión desaparezcan, como son la coagulación, la floculación, la decantación y la filtración. El siguiente punto importante del viaje son los depósitos de agua. Allí se llevan controles de calidad del agua para garantizar que llegan a nuestras casas en las mejores condiciones. El agua, después de su uso doméstico e industrial mediante tuberías, llega a la estación depuradora de aguas residuales, que conocemos en España como EDAR. Esta instalación transforma las aguas residuales en aguas de buena calidad que se devuelven a los ríos. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez en qué es lo que llega a una EDAR? Además de agua, a las estaciones depuradoras llega todo, absolutamente todo lo que echamos en los desagües y baños. Fíjate, como en este jarrón, que tiene agua, partículas en suspensión, plásticos y aceites, entre otros muchos residuos sólidos. Este agua residual es conducida a través de colectores hacia el primer paso, el pretratamiento. En esta fase se desbasta, se desarena y se desengrasa. Primero, a través del desbaste, se separan los sólidos con un mecanismo de retención, es decir, que un sistema de enrejado atrapa los desechos de mayor tamaño. Después se procede a desarenar, de manera que las arenas se van depositando gracias a la gravedad en el fondo del tanque. Y por último, dentro del pretratamiento, se procede al desengrasado, concentrando en la superficie del agua los aceites y otras partículas en suspensión de baja densidad. La siguiente parada para conseguir agua potable es el tratamiento primario, en el cual tienen lugar la decantación, la coagulación, la floculación y la neutralización. Y es que todavía persisten partículas en suspensión en el agua. En esos procesos el agua circula a baja velocidad y mediante la decantación los residuos sólidos de menor tamaño se van precipitando en el fondo, mientras que las espumas y otros elementos flotantes se van retirando con la ayuda de unos brazos radiales que barren la superficie del tanque. Por si todavía quedasen elementos flotando en el agua, se aplican floculantes que los obligan a agruparse, quedando en el fondo del depósito. Y para finalizar con los tratamientos primarios, se corrige la acidez del agua mediante el añadido de ácidos o de bases que favorecen la acción depuradora de los microorganismos. ¿Crees que ese agua está ya limpia?
todavía existen en ella contaminantes y para poder deshacerse de ellos, las estaciones depuradoras de agua sacan su armamento más pesado: los microorganismos que causan la descomposición acelerada de la materia orgánica dentro de un tanque reactor biológico. A través del proceso de decantación se extraen los lodos que se han ido depositando en el fondo para su tratamiento y uso, y el agua de la superficie está lista para vertirse en el cauce de nuestros ríos, con apenas un 5 o 10% de la materia orgánica con la que entró en la EDAR. Si se quiere aprovechar este agua para regar jardines o para la limpieza de las calles, se puede aplicar a esas aguas un tratamiento terciario para afinar la depuración y excluir otros microorganismos. ¿Y con los lodos? ¿Qué sucede? Todos esos barros que provienen del tratamiento primario, del secundario y del terciario se tratan y tienen varios destinos: la incineración, los vertederos o incluso como compost para los campos. Pero todo este proceso no tiene lugar en todas las zonas del mundo por igual. En los lugares del planeta donde no se depura el agua existe una menor esperanza de vida, mayor tasa de mortalidad infantil y menor acceso al agua potable. Tras conocer el proceso que siguen nuestras aguas, es vital que entendamos que hay que simplificar al máximo la labor de las depuradoras. Hacérselo fácil. Para ello, a nuestros desagües únicamente debe ir a parar lo imprescindible. No tienen cabida objetos como los plásticos, las toallitas, los pañales, entre otros. Después de todo esto, pon atención a lo que echas al desagüe, porque tú también formas parte del ciclo del agua. Carlos, estamos en Orbaneja de Castillo, en la provincia de Burgos, como bien sabes. Uno de los lugares más bonitos de la provincia de Burgos. Un sitio precioso, unas cascadas increíbles. Maravilloso. Y estamos aquí porque sé que querías hablar de agua. De agua. ¿Y qué lugar mejor, verdad, que Orbaneja para hablar sobre el agua y lo importante que es el agua para la vida? Pues la vida que conocemos está basada en agua, ¿no? Y es que el agua es una molécula extraordinaria desde el punto de vista químico, ¿no? Tiene algunas características que la hacen única. Por ejemplo, tiene una parte positiva y otra negativa en la molécula, y eso hace que acabe estableciendo redes entre moléculas de agua que le dan las características, por ejemplo, de ser líquida en un rango de temperaturas muy alto, de 0 a 100 grados. El hecho de que el hielo flote encima del agua líquida, ¿no? Eso es una... Claro, normalmente cuando solidifica algo, quedaría, digamos, el líquido por encima, ¿no? Y el sólido sería más denso, y tendría que caer. El hielo es menos denso que el agua, se expande, por el tipo de estructura que está basada en esa polaridad, ¿no? Por ejemplo, hay parte del agua que está disociada en protones con carga positiva y OH con carga negativa. Eso es un detalle químico, ¿no? Pero eso hace que muchas sustancias puedan tener una capacidad de disolverse, una solubilidad muy alta dentro del agua, ¿no? Porque normalmente, obviamente, pensamos en el agua, pues bueno, como el alimento, la bebida, ¿no? que tomamos habitualmente, pero además, entre otras propiedades, también es muy buen disolvente, ¿no? De muchas sustancias. Y en ese sentido, ¿tiene un papel en especial el hecho de que sea disolvente para la vida? Claro, por supuesto, porque muchas sustancias se separan en dos partes dentro del agua y podemos tener cationes y aniones que intervienen en sustancias, en procesos. Hay otras moléculas que no les gusta el agua uno de sus lados y sí les gusta otro de los lados, y se encierran en sí mismas formando membranas que acaban generando, por ejemplo, la separación de las células con el entorno, ¿no? Bicapas de lípidos, ¿no? De hecho, el agua además interviene en muchas reacciones. El papel de disolvente es importante, pero también el agua ejerce un papel químico que es esencial para la vida. De hecho, pues eso, consideramos que casi cualquier tipo de vida que reconozcamos fuera de la Tierra estará basada en el agua. Eso quiere decir, porque me has dicho, ¿no?, que es abundante también en el universo. Es muy abundante. Lo interesante del agua es que la vida probablemente la ha escogido porque es muy abundante, además de tener estas características, ¿no? Hay mucha agua sólida, líquida y gaseosa en el universo. En nuestro propio sistema solar estamos acostumbrados, claro, y viendo entornos como este tan maravillosos, es decir, la Tierra es el planeta del agua, ¿no? Es el planeta azul. Pero porque vemos la superficie, y 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, pero son muy poco profundos. Entonces la cantidad total que tenemos de agua
es mucho menor que la que tenemos en otros lugares del propio sistema solar. Ganímedes, por ejemplo. Fíjate, Ganímedes es el lugar que más agua tiene en el sistema solar, es curioso, un satélite de Júpiter. O Titán, el satélite de Saturno. En ambos casos, y en otros que llamamos mundos oceánicos, la superficie de esos satélites es de hielo, o de hielo con más cosas, y debajo hay un océano de agua líquida. Por lo tanto, debemos de pensar que el agua es muy abundante, que está en todo el cosmos y que quizá, como decíamos, cualquier vida estará basada en el agua. ¿Tenemos alguna otra molécula o algún otro tipo de ingrediente para la vida fundamental? Fíjate, la NASA cuando va buscando vida fuera del universo, fuera de la Tierra, ¿no?, en otros lugares del universo, tiene un mantra que es follow the water, ¿no? Sigue el agua, donde hay agua puede haber vida. ¿Seguimos el agua hacia abajo? Si seguimos el agua hacia abajo, te puedo llevar a un sitio donde te voy a hablar de cuál es el elemento, además del agua como molécula, cuál es el elemento que es también fundamental para la vida y pensamos que para cualquier vida. Vamos a verlo. Nos hemos venido un poquito más abajo del río y siguiendo la corriente del agua pasamos a ¿cuál es ese otro elemento clave? Esencial para la vida, ¿verdad? El agua como molécula hemos visto que es esencial y a nivel elemental, a nivel de elementos de la tabla periódica, hacemos un zoom y nos centramos en el carbono. El carbono es el que pensamos que es esencial para cualquier forma de vida. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, mucho mejor que cualquier otro elemento, de formar moléculas, muchas moléculas. Se conocen unos 17 millones de moléculas basadas en carbono, fíjate, moléculas orgánicas, desde pequeñas a grandes. Y entre las grandes, los polímeros esenciales para la vida, como proteínas, ADN, ARN, etc. Nos seguimos quedando entonces con nuestros dos grandes candidatos. El agua y el carbono. La vida es aguacéntrica y carbonocéntrica. Eso no quiere decir que las moléculas basadas en carbono de otras posibles vidas fuera de la Tierra sean iguales que las nuestras, pero muy probablemente estarán basadas en carbono. No sorprendo a nadie si digo que los alimentos se adquieren desde la naturaleza, aunque también es cierto que algunos están más cerca de ella que otros. Cuanto más cerca estén, es decir, cuanto menos procesados, mejor calidad nutricional podremos encontrar en ellos. Eso sí, las prácticas que realizamos los seres humanos influyen en el medio ambiente y, por tanto, todo lo que dejemos allí volverá a nosotros. Sería mentir si digo que los alimentos están 100% libres de cualquier contaminante. Sí, incluso el que se cultiva en el campo de al lado de tu casa. El suelo, el aire... Lo que sí que afirmo es que los contaminantes que pueden suponer un riesgo en nuestra salud están muy controlados y analizados. Uno de ellos que tenemos casi asumido es que la carne tiene antibióticos y hormonas. Sí es cierto que a los animales se les suministran antibióticos, es que sería una crueldad ver a un animal enfermo y no tratarle. También es cierto que durante años se han utilizado para prevenir en vez de exclusivamente para tratar. Es decir, es como si le diéramos antibióticos a un niño porque en la guardería se va a juntar con otros niños pensando que así evitaremos que se contagie. Eso ha provocado que las bacterias generen resistencias, tanto en humanos como en animales. Por suerte, hace ya algunos años se ha creado un plan para el uso racional de antibióticos y ese uso ha disminuido drásticamente. Que se usen antibióticos no significa que llegue a nuestro plato. Existe un periodo entre la administración del antibiótico y el sacrificio del animal que está regulado, no solo con el antibiótico, sino con todos los medicamentos. Con esto lo que conseguimos es que se metabolice y no se superen nunca los límites legales de residuos. Si no, los alérgicos a las penicilinas, por ejemplo, no podrían comer carne. Lo mismo ocurre con las hormonas. Están prohibidas para el engorde desde hace muchísimos años. El agua que puede soltar un filete en una sartén es debido a que las células por dentro tienen agua. La carne está muy fría y cuando lo añadimos a la sartén caliente, ese agua sale. Prueba a darle 30 segundos en el microondas y ya verás cómo no sale tanto. No solo nos preocupamos por los antibióticos y hormonas sin necesidad, también nos pasa con los fitosanitarios, los mal llamados pesticidas en las frutas y verduras. En estos ocurre lo mismo, están muy controlados y muy analizados. Aunque eso no quita para que haya que lavar siempre la fruta. Y nos olvidamos de otro tipo de tóxicos que están en los alimentos con no poca responsabilidad del hombre. Hablamos del mercurio en el pescado, por ejemplo. En realidad, la forma tóxica es el metilmercurio, porque se va acumulando en la grasa de los animales. Como el pez grande se come al pez pequeño, el grande incorpora el metilmercurio que tenía el pequeño.
Por eso, las restricciones de consumo siempre son en peces grandes, como el atún, el cazón o el pez espada. En el caso de los enlatados, no ocurre lo mismo. Las piezas que se usan son más pequeñas y el problema es menor. Las recomendaciones son evitar estos peces grandes en mujeres embarazadas y en niños de hasta 3 años. No obstante, las cantidades de mercurio están legisladas y no se debería poner a la venta atún que las supere. Y esas son pequeñísimas. Estoy convencida de que las recomendaciones de no chupar las cabezas de las gambas que se repiten cada año no han pasado inadvertidas. La culpa la tiene el cadmio. Es un metal pesado que se encuentra en el ambiente, en el suelo, en el agua. La mayor fuente de exposición humana al cadmio es la alimentación, de ahí que sea considerado un riesgo alimentario. El cadmio se consume en muchos alimentos, en más cantidad en riñones de animales, pero también en algunos pescados, en cangrejos, moluscos bivalvos, salvado, en algunas hortalizas. En estos productos de origen vegetal, los mayores niveles se encuentran en algas, cacao, setas silvestres y semillas oleaginosas. Para mantener los niveles de cadmio en los alimentos dentro de algunos niveles aceptables para el consumidor, teniendo en cuenta su presencia inevitable en el medio ambiente, el Reglamento 1881 establece los contenidos máximos admitidos. Como ya consumimos muchos alimentos con cadmio y en las cabezas de las gambas y la carne marrón del cangrejo tienen entre 4 y 30 veces más de lo estipulado, se recomienda no consumirlos. Al hacer un caldo, la cantidad se va a repartir entre varios, así que el riesgo disminuye, todos tranquilos. ¿Por qué no nos gusta que nos digan esto y decidimos asumir este riesgo, algo perfectamente válido, pero luego magnificamos otros riesgos que realmente sí están controlados? Esa respuesta nos la tendremos que dar cada uno a nosotros mismos. Hola, mi nombre es Martín y soy investigador de la Universidad de Burgos. O tal vez no. Yo soy el auténtico Martín. Lo que acabáis de ver era simplemente mi reflejo en el espejo. Puede que nos parezcamos, pero somos muy distintos. Por ejemplo, yo tengo un lunar en el lado izquierdo de la cara, pero él lo tiene a su derecha. En la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le pregunta a su gato si le gustaría vivir dentro de un espejo, pero al mismo tiempo le preocupa que su gato beba la leche del espejo, porque podría ser tóxica. ¿Tiene esto sentido? Pues sí, si sabes química. Veamos esto. Esto es un átomo, o al menos la representación de un átomo, los pequeños ladrillos que forman todo lo que ves a tu alrededor. Si agrupamos varios átomos, enlazándolos entre ellos, podemos generar una molécula. Podríamos, por ejemplo, generar una molécula de agua, H2O, de paracetamol, o incluso una molécula de grasa. Cada molécula es única, y sus propiedades se deben principalmente al número y al tipo de átomos que la componen, pero también a cómo están organizados estos átomos, a cómo están enlazados entre sí. Fijaos en estas moléculas. Están hechas de los mismos átomos. Todas tienen 3 bolas negras, 2 rojas y 6 blancas. Cada uno representa un tipo de átomo. Pero estos átomos están ordenados de formas distintas, lo que significa que, aunque la composición de estas moléculas sea la misma, sus propiedades químicas serán totalmente distintas. Para que veáis la relevancia de esto, os he traído un ejemplo. Tenemos aquí 2 moléculas, que parecen bastante parecidas, ¿verdad? Casi iguales. Bueno, pues que sepáis que una de ellas es un medicamento que se usa en sprays nasales, pero la otra es una sustancia ilegal que llamamos metanfetamina. La cuestión es que estas moléculas son idénticas. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se deben estas diferencias? Bueno, todo se debe a este átomo de carbono de aquí. Fijaos que si miramos las moléculas desde otra perspectiva, estos átomos de carbono apuntan hacia distintos lugares. Esto ya lo habías visto antes, en las palmas de tus manos. Tu mano derecha y la izquierda parecen iguales, pero si las miras desde el mismo sitio, el pulgar apunta en distintas direcciones, como estos carbonos. Esto no es casualidad. Este fenómeno se produce porque estas moléculas, al igual que tus manos, son imágenes especulares. Cuando tú pones tu mano izquierda frente al espejo, en el reflejo ves tu mano derecha. Y esto hace que ambas manos sean distintas. Por ejemplo, los guantes de la mano derecha no caben en la mano izquierda, porque aunque parecidas, son distintas. De igual forma, cuando colocamos este medicamento frente al espejo, en su reflejo estamos viendo una molécula totalmente distinta, con unas propiedades químicas diferentes. A este tipo de moléculas les llamamos enantiómeros, y conocerlos es extremadamente importante, ya que nuestro cuerpo es muy sensible a los enantiómeros. Por ejemplo, esta molécula es el limoneno, y se llama así porque huele a limón,
pero si olemos su imagen reflejada, su enantiómero huele a naranja. Esta otra molécula huele a menta, pero su enantiómero huele a comino. La lactosa es un tipo de azúcar presente en la leche, pero nuestro cuerpo no puede digerir cualquier lactosa. En realidad, solo podemos digerir una de las formas enantioméricas de la lactosa. Si tomamos el reflejo de esta molécula, nos resultaría indigesta. Por eso, Alicia tenía miedo de que su gato bebiese la leche del espejo. Conocer qué son los enantiómeros es clave, sobre todo cuando estamos fabricando medicamentos. Como hemos visto antes, al cambiar unos átomos de sitio, podemos transformar una molécula, que es una medicina, en una sustancia muy peligrosa. Y por ello, muchos químicos han dedicado su trabajo a generar herramientas que nos permiten fabricar una molécula, pero no su enantiómero, su reflejo. Ejemplo de estos son Benjamin List y David Macmillan, que recibieron el Nobel de Química en 2021 por el desarrollo de la organocatálisis asimétrica. Como veis, la química es una ciencia donde los detalles importan. Recordadlo la próxima vez que os vayáis a tomar un medicamento o que olisquéis un limón. Y recordad también que en este mundo no os podéis fiar ni de vuestro reflejo. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya parecido refrescante y, si no ha sido el caso, oye, siempre podéis tomaros un vasito de agua. ¿Eso o...?